siguiente tema que es punto de equivalencia. Me dice el ejercicio número 3. ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio se requieren para preparar 2 litros de una solución al 20% de este mismo soluto si la densidad de la solución es igual al 1.05 gramos por mililitro? Por ahí corríjanle, chicos. Dice 1.05% de ese gramos por mililitro. Entonces vamos a ver qué datos tenemos. Datos. Me dice que cuántos gramos de dióxido de sodio se requieren. Me está diciendo más que nada que necesito buscar al peso del soluto. Esta es mi incógnita y me está diciendo que mi soluto pues es hidróxido de sodio. Para preparar 2 litros de solución, me está dando un volumen de solución que es igual a 2 litros. Al 20% del mismo soluto, me está diciendo que el peso, el porciento en peso del soluto es igual al 20%. Y que la densidad de la solución es igual a 1.05 gramos por mililitro. Esos son los datos que tenemos en este momento para realizar nuestro cálculo. Bueno, como estamos disculpe, hablando en la parte que dice peso soluto, ¿lo que viene ahí es un 3 o era el 2? No, es el eso de signo de soluto es interrogación, ¿verdad? un signo de interrogación. Un signo de interrogación. Que es el que vamos a calcular. Gracias. No sé por qué, pero me acabo muy rápido mis marcadores. Ya no se ve ese tampoco. Déjame encontrar otro. Ok. Entonces vamos a ver cuál es nuestra ecuación del porciento en peso nuevamente. Vamos a recordarla. Me dice por ahí. El porciento en peso del soluto es igual al peso del soluto entre el peso de la solución, todo esto por 100. En nuestro caso, conocemos el porciento en peso del soluto. El peso del soluto es nuestra incógnita, pero no conozco el peso de la solución. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que conocemos para obtener ese peso de la solución? En el volumen, ¿no? Y la densidad de la solución. Exactamente. Conocemos su volumen y su densidad. Entonces podemos decir esto. Para la solución, yo sé, o mejor dicho, sabemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Donde conocemos la densidad y conocemos el volumen. Por lo tanto, podemos despejar la masa. Esa masa va a ser igual a la densidad por el volumen. Veamos. La densidad la tengo yo en gramos por mililitro y el volumen lo tengo a litros. ¿Cuál de ellos en este caso me conviene cambiar de unidades? El volumen. En este caso, pues nos conviene el volumen, ya que la masa la obtendríamos en gramos y sería lo que indicamos aquí. Entonces vamos a cambiar ese volumen. 2 litros, si yo sé que 1 litro contiene 1000 mililitros, esto va a ser igual a 2000 mililitros.
Por lo tanto, la masa de la solución va a ser igual a la densidad, que es 1.05 gramos por mililitro. Por 2000 mililitros, ¿qué masa tengo yo? De 2100. Tenemos, en este caso, 2100 gramos. Veamos unidades. Mililitros con mililitros, me quedan miligramos. Y esta masa que estoy calculando es lo mismo que viene siendo el peso de la solución. Recordemos que desafortunadamente en química, peso y masa lo consideramos básicamente igual, aunque el de física nos daría que estamos equivocados. Pero bueno, ya tengo mi peso de mi solución, el cociente en peso. Vamos a despejar el peso del soluto. Mi despeje correcto debe de ser peso del soluto es igual peso al porciento en peso del soluto. Si está multiplicando, pasa dividiendo, es el primero que debo yo de despejar. Y si está dividiendo, pasa multiplicando por el peso de la solución. Este sería el despeje correcto. Por lo tanto, el peso del soluto va a ser igual al porciento en peso, que es 20. Entre 100 por 2100 gramos. Da 420. Perdón, 420. de 420 gramos. Y ahí está. ¿Dudas, preguntas? No, maestro. No, maestro. ¿No? Bueno, por ahí ustedes ya les había yo subido su actividad sobre esto de concentraciones, cálculo de concentraciones. ¿Tienen alguna duda en esa actividad? ¿Alguna pregunta? En la 4.2. Ajá. Yo no entendí muy bien lo de en el problema 2, maestra. En el problema 2 de su actividad. Sí, me Ok. confundí. Permíteme. Disoluciones. Actividad 4.2. Problema 2. Sí, el 2. Ok. Vamos a ver qué dice Jennifer. Nos dice, ¿cuál es la masa del agua requerida para preparar una solución al 15% de masa de sulfato de cobre 2 para que contenga 90 gramos de sulfato de cobre? Ok. Aquí la cuestión está más que nada en la lectura de los datos, que me dice lo siguiente. Me dice primeramente, ¿cuál es la masa del agua? Recordemos que el agua más que nada es el solvente. Ok. Estábamos en este punto del problema que nos decía Jenny, pues del problema número 2. Que nos dice que cuál es la masa de agua requerida para preparar una solución al 15% en masa de sulfato de cobre para que contenga 90 gramos de sulfato de cobre. Entonces le mencionaba yo que aquí el chiste va a ser
indica nuestros datos. Me dice la masa del agua. Esa masa del agua más que nada viene siendo lo que es el solvente. Por lo tanto, tengo yo que ver cuánto solvente voy a utilizar. Por eso lo tengo yo aquí como peso del solvente. Y me dice, a su vez, que el porciento en peso en masa de sulfato de cobre. Quiere decir que el sulfato de cobre es el soluto. Por lo tanto, el porciento en peso del soluto que yo tengo es igual al 15%. 15%. Y a su vez me está diciendo también lo siguiente. Para que contenga 90 gramos de sulfato de cobre. Bueno, ya habíamos mencionado que el sulfato de cobre es el soluto. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? El peso del soluto es igual a 90 gramos. El peso del soluto, que son 90 gramos. Y ahora sí, ya tengo mis datos ahí establecidos, que es el peso, buscar al solvente, tengo el porciento en peso y conozco el peso del soluto. ¿Qué sucede? Porciento en peso del soluto, el peso del soluto, ¿a quién desconozco? A la solución. Por lo tanto, recordemos que tenemos que el peso de la solución, ¿a qué es igual? Yo sé por ahí que es el peso del soluto más el peso de solvente. Por lo tanto, despejo de esta ecuación el peso de la solución y de aquí despejamos el peso del solvente. Ahora sí. Sí, creo que ya, maestra. ¿Sí? Más que nada ahí fue la lectura del enunciado. ¿Qué es lo que está Es que sí diciendo? encontré, o sea, bien los datos y todo, nada más que a la hora de buscar en las fórmulas como que me confundí, pero creo que ya. Sí, sí suele suceder. ¿Alguien más? ¿Alguna duda en esa tarea? No, maestra. ¿Nadie? Creo que no. Parece que no. Ok. No, profesora. Dale, pues chicos, entonces vamos a continuar. Ya terminamos con el cálculo de concentraciones, que no lo vamos a dejar a la deriva, lo vamos a seguir utilizando. ¿Sí? El siguiente punto o el siguiente tema a ver dentro de esta unidad de disoluciones se denomina punto de equivalencia. Como su nombre lo está indicando, tenemos que tener un equilibrio. Algo que es semejante, más que nada es un equilibrio lo que vamos a tener. El punto de equivalencia, más que nada, es cuantificar la cantidad de equivalentes que tenemos de una solución, o mejor dicho, la cantidad de equivalentes que tenemos de un soluto. Pero, ¿qué sucede con el punto de equivalencia? El punto de equivalencia lo puedo yo aplicar a 3 casos específicos, que son los siguientes. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede por ahí. Espérenme. Ya se manchó ahí mucho. Ok. Punto de equivalencia. Ustedes ahorita van a ver cómo llevan esto a cabo dentro de su casa, aunque no les suene. Y al menos en una ocasión lo han hecho. Y hasta en más de una ocasión. El punto de equivalencia lo puedo yo tener presente en 3 casos particulares. Uno, que es concentrar una solución. Diluir una solución. En este caso,
no hay reacción química. Y los equivalentes, o mejor dicho, estamos hablando de un solo soluto, que es el que se va a trabajar para diluir o concentrar. Y tenemos el otro, que es la titulación, también conocida como neutralización. En esta sí hay reacción química. Y estamos hablando de dos solutos. Esos solutos es lo que conocemos nosotros como un ácido y una base. Por eso existe la reacción química. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a iniciar primeramente con lo que es concentrar y diluir. Las fórmulas a utilizar en este punto de equivalencia son las siguientes. En el caso de concentrar y diluir una solución, la fórmula que voy a utilizar es N1B1 es igual a N2B2, que es un estado inicial y un estado final. En el caso de la titulación, la fórmula a utilizar es muy semejante. Nada más que en esta, sí debo yo de distinguir quién es el ácido y quién es la base. Entonces veamos la gran diferencia que existe entre una fórmula y otra. 1 y 2 me habla de un estado inicial y un estado final. A y B me está hablando que de este lado tengo yo todo lo referente al ácido y de este lado todo lo referente a la base. Entonces tenemos que distinguir muy bien qué fórmula vamos a utilizar en el momento. Entonces le mencionaba yo, vamos a iniciar con concentrar y diluir. El punto de equivalencia para cuando yo concentro o diluyo una solución me dice lo siguiente, que los equivalentes del soluto en el estado inicial, al inicio son los mismos, son iguales a los equivalentes del soluto del estado final. Entonces, discúlpenme, aquí dice los equivalentes del soluto del estado inicial, aquí debe de ser, del estado inicial, son iguales a los equivalentes del soluto del estado final. ¿Sí? Entonces, ahí mismo nos está diciendo que vamos a trabajar un solo soluto. Y esto es muy parecido a lo siguiente. Esto es para concentrar y diluir, ¿eh? Para concentrar y diluir. Esto es lo que me dice mi principio de equivalencia. Vamos a verlo de esta manera. ¿Ustedes alguna vez de su vida su mamá los ha puesto a calentar la sopa? ¿Sí o no? Ya van a comer y van a calentar su sopa. Sí. ¿Sí? Su mamá la preparó y está en un sabor bien establecido de cantidad de sal. ¿Sí? Que no se percibe en sí la sal. ¿Por qué? Porque ya está mezclada bien con los sabores que tiene de la sopa, jitomate y demás. Entonces, ustedes se pusieron a calentar esa sopita, pero da la misma casualidad, o la casualidad que se les olvidó en la lumbre, y cuando le fueron a apagar, ¿qué es lo que le sucede a esa sopa? Sin quemarse todavía. ¿Qué es lo que le sucedía a la sopa?
Sabe salada. ¿Por qué? ¿Por qué sabe salada, Jennifer? Pues ahora sí que quién sabe, pero siempre pasa eso. ¿Qué es lo que sucede? Y véanlo ustedes, y lo pueden comprobar en cualquier momento, con la sopa, en un agua, lo que ustedes quieran. Que como estuvo en la lumbre, esa sopa está hirviendo constantemente. ¿Y qué es lo que sucede cuando está hirviendo algo? ¿Qué se está evaporando? El agua, El ¿no? agua. Bueno, El agua. Entonces, disminuyó la cantidad de caldo que tenía en su sopa. Por eso, cuando fueron y ustedes le apagaron a esa sopa, ya sabe más salada. ¿Por qué? Porque tiene menor cantidad de líquido. Entonces dicen ustedes, ya está muy salada, se concentraron la sal. No es que se haya concentrado la sal sigue siendo exactamente la misma. No es que ya tenga sal de más, sino sigue siendo la misma sal. Lo que sucedió es que se le evaporó agua. Por eso ahora sienten más el sabor de la sal. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, la relación que existe entre la sal y el agua va a ser totalmente diferente que lo que tenías al inicio. A lo mejor al inicio le han puesto, supongamos, 5 gramos de sal por 200 mililitros de azúcar, de agua, perdón, no se percibía tanto el sabor de la sal, pero ahora siguen teniendo esos 5 gramos de sal, pero ahora en lugar de 200 mililitros de agua, ahora solamente tienes 100 mililitros de agua. Entonces, vas a ver más concentrada. Eso es lo que está sucediendo. Estoy concentrando el sabor de la sal. Lo único que hice fue eliminar agua. Por eso muchas veces ustedes han escuchado que dicen más en estas épocas que la cena no le agarran tanto el sabor a la cena que comen. Pero ¿qué sucede? Dicen, está mejor el recalentado porque ya se concentró el sabor. ¿Por qué se concentró el sabor? Por toda la humedad que se va eliminando. Cada vez que ustedes van calentando y calentando esa comida, se le va quitando humedad. Por eso los sabores se van percibiendo en mayor cantidad. Entonces, lo único que hacemos es eliminar agua. Bueno, ahora, ¿qué pasó o qué sucede si ustedes preparan esa sopa, pero se les pasó la cantidad de sal? ¿Dejan así la sopa, que se les haya pasado sal? pues no, a veces lo que uno puede hacer es echarle un poco más de caldo, ¿no? Para que se nivele todo. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Sigo ya teniendo la misma cantidad de sal, pero ahora estoy nuevamente cambiando ese caldillo, ese solvente. En lugar de eliminarlo, como hicimos primeramente para concentrarlo, ahora le estoy agregando más caldillo para disminuir el sabor de la sal. Entonces lo estoy diluyendo, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. El soluto en ningún momento lo varié. Por eso dice aquí que los equivalentes, fíjense, me estoy comiendo las letras, chicos. Los equivalentes del soluto en el estado inicial son los mismos que en el estado final, porque en ningún momento quitamos azúcar, perdón, sal, en ningún momento la quitamos. Al contrario, ¿a quién variamos? Al caldillo, al agua. O agregué más agua o quitamos agua. ¿Cómo la quitamos? Evaporando. Entonces, eso es lo que sucede aquí en este punto de equivalencia. ¿Ya ven cómo lo han trabajado, chicos? ¿Y en dónde más lo han trabajado? Cuando preparan su café, cuando preparan un agua de frutas, que les faltó que supiera más a naranja, ¿qué hacen? Le agregan, en ese caso le agregan generalmente naranjas, pues si ya no tengo naranjas, pues hay que quitarle agua, pero no es agarrar y se la quito, no, hay que evaporarla. Porque si ya dice, ya tengo mi mezcla de jugo de naranja con agua y casi no se percibe el agua, la naranja le quito agua. Si yo le quito en ese momento nomás así porque sí agua, también le estoy quitando el soluto. Entonces lo único que necesito que yo quitar es el solvente. Y la única manera de quitar un solvente es evaporándolo. ¿Qué es lo que nos sucede en todos esos casos? Y si se me pasó
la cantidad del soluto, para diluirlo, pues necesito agregar solvente. Vean, ¿sí o no lo han hecho ustedes, chicos? Sí, ¿Cuántas Sí. veces lo han hecho? Pues es Pues común, muchas. ¿no? Por decirlo así. Es algo ya No, común. así como dicen, me faltarían dedos de las manos para contar cuántas veces he llevado ya a cabo este punto de equivalencia. Y sin imaginarme que lo iba a ver alguna vez en la escuela. ¿Sí? O alguna vez se imaginaban en el que estaban haciendo esa actividad y que tendría que ver con un término aquí en química. ¿Se lo imaginaron? Creo que no, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahorita? Nos queda pendiente todavía lo que es la titulación o neutralización, eso lo vamos a ver el lunes. Bueno, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahorita en este momento al menos es realizar o resolver por lo menos ahorita un ejercicio, ya sea de concentración o de dilución. ¿Por qué? Porque esto que aplicamos aquí en la cocina de nuestra casa, también lo llevamos a cabo en la escuela. Si ustedes alguna vez han tenido la curiosidad o han visto por ahí imágenes de algún laboratorio de química en cualquier lado, ven que siempre hay muebles que tienen una gran cantidad de sustancias. Sustancias que se acaban de preparar, sustancias que ya tienen algún tiempo. Entonces, muchas veces dicen, ¿para qué tienen esas sustancias si ya no se utilizan? Ah, bueno, porque las puedo yo utilizar a lo mejor no con la concentración que indica ahí, sino que ya las puedo reconcentrar, quiere decir, hacerlas más concentradas o en algunas cosas o algunas veces diluirlas. Todo va a depender qué es lo que voy a hacer con ellas y cómo las voy a utilizar. Entonces, vean, así como llevamos el punto de equivalencia en nuestras casas, en nuestra vida diaria, se utiliza constantemente en los laboratorios para evitar desechar nada más porque sí, soluciones. Entonces, vamos a ver qué sucede y cómo se aplica esta primera ecuación. Aquí, muy importante. Yo los volúmenes, en este caso en particular, los voy a trabajar en mililitros. ¿Por qué? Porque como todo esto generalmente se lleva a cabo dentro de un laboratorio, se hace con pequeñas muestras y después se extrapolan para llevarlo a manera industrial. Por medio de cálculo se hace para llevarlo de manera industrial para ya aplicarlo a grandes cantidades. Entonces, yo no sé, no podemos hacer algo a prueba y error utilizando 2000 litros de una solución, porque sería un desperdicio indiscriminado de sustancias y pérdidas económicas. Entonces, siempre se lleva a cabo por medio de pequeñas muestras. Por eso, los volúmenes a trabajar van a ser mililitros. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a indicar por ahí otra cosa. Y lo podemos indicar. Cuando yo concentro una solución, me está diciendo que la normalidad inicial va a ser menor que la normalidad final. Y cuando yo diluyo, la normalidad inicial va a ser mayor que la normalidad final. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Dudas hasta aquí ahorita? no, maestra. ¿No? Entonces vamos a hacer un ejercicio rápidamente, chicos. A ver qué sucede con todo esto. En esa misma hojita que tienen por ahí de problemas de disoluciones vienen los de punto de equivalencia. Vamos con el ejercicio número 1. Me dice lo siguiente. Se requiere reconcentrar 100 mililitros de una solución de hidróxido de calcio 0.36 normal hasta una concentración de 0.8 normal.
calcular el volumen de agua evaporada. Vamos con nuestros datos. Me dice que voy a reconcentrar 100 mililitros de solución. Ah, me está diciendo que el volumen inicial de mi solución son 100 mililitros. Y mi solución es hidróxido de calcio, la cual tiene una concentración inicial de 0.036 normal. Ahí está mi estado inicial. Y me dice que voy a tener o a obtener una concentración final igual a 0.08 normal. Calcular el volumen de agua evaporada. Esta es la incógnita. Veamos las concentraciones. La 1 con respecto a la 2. Me está diciendo que la concentración 1 es más pequeña que la concentración 2. Pues sí, quiere decir que voy a llevar a cabo una concentración. 1 menor que 2. Y me pide calcular el volumen de agua que estoy eliminando. ¿Cómo lo voy a hacer? Va a ser de la siguiente manera. Mi fórmula me dice lo siguiente. La normalidad del estado inicial por el volumen del estado inicial es igual a la normalidad del estado final por el volumen del estado final. Conozco normalidad y volumen iniciales y normalidad final. Despejo el volumen final. Me dice lo siguiente, me va a quedar. El volumen final va a ser igual a la normalidad inicial, volumen inicial entre normalidad final. Si estaba multiplicando, pasó dividiendo. Hago mi cálculo. Normalidad inicial, 0.036 normal. Volumen inicial, 100 mililitros. Entre la normalidad final, 0.08 normal. ¿Cuánto les da ese volumen? $45. 45 mililitros. La pregunta es, ¿este será el volumen de agua evaporada? No, sería la que sobra, ¿no? Sería lo que me queda ya de mi solución. Exactamente. Entonces, ¿cómo calculo el volumen de agua evaporada? Haciendo la resta, ¿no? ¿Cuál resta? La inicial con la final y ya eso nos da lo que es. Exactamente. Eso nos lleva a la siguiente ecuación. Que el volumen inicial va a ser igual al volumen final más el volumen de agua evaporada. Por lo tanto, el volumen de agua evaporada es igual al volumen 1 menos el volumen 2. Exactamente lo que nos acaba de decir Chilpa. El volumen inicial menos el volumen final. Porque como su nombre lo dice, tuve que quitar agua, esa agua se fue al medio ambiente. Entonces va a ser 100 mililitros menos 45 mililitros. Esto me da un valor de 55 mililitros. Tuvimos que estar calentando nuestra solución hasta eliminarle 55 mililitros de agua. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, maestra. Creo que no, maestra. Parece que no. Bueno, hoy le dejamos aquí. El lunes continuamos.
Gracias, maestra.